Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es decano de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Una nueva masacre se ha registrado este lunes en una de las cárceles de Ecuador, en Santo Domingo de los Colorados, con todas las secuelas de las diversas tragedias que han habido. En este caso, no fue tan masivo como otras, pero 13 vidas se perdieron. Importante conocer cómo avanzan esos procesos de pacificación de las cárceles ecuatorianas, sociólogo Pontón. Sí, bueno, lamentable hecho, uno más de los tantos que tenemos o hemos tenido en los últimos años, con mayor incidencia en el último 2021 y en lo que va del año ya vamos, creo que he contado 3, ¿no? Con cerca de 80 muertos, ¿sí? Lo cual lo cual nos pone en entredicho básicamente hasta qué punto las acciones que el gobierno ha desplegado alrededor del tema penitenciario han sido efectivas. Si bien es cierto, en número no estamos igual que el año pasado, pero igual tener cerca de 80 personas fallecidas este año no es un número menor, dado que años precedentes esa cifra era infinitamente inferiores, ¿no? Entonces, lastimosamente, las masacres ya son parte de la cotidianidad del Ecuador. Y ahí es donde se desenvuelve, se hace parte de una más de las tantas crisis que tenemos en el Estado. Por lo tanto, pues, cuando uno convive con la crisis, pues sobrevive y normaliza ciertas prácticas. Desde todo punto de vista son altamente corrosivas para el entramado social, pero bueno, las permitimos como tal, ¿no? La digo lo permitimos porque hay que hablar en plural, ¿no? No solamente es un tema del gobierno, es un tema de la sociedad, pero obviamente la responsabilidad directa cae sobre el gobierno. Hay temas, sociólogo Pontón, que recuperan actualidad solamente cuando estas cosas se dan. En un país tan lleno de problemas y de crisis, diríamos que es parte de la normalidad esto de ir en una especie de zigzag en uno y otro tema, pero este tema de las cárceles es un tema que tiene una permanencia en Ecuador, que además ha dado una muy mala imagen al país que no logra recuperarla. Se han hecho esfuerzos, se ha conformado una comisión de pacificación de las cárceles, se habla de un censo carcelario que no llega a concluirse. ¿Qué pasa con estos esfuerzos que se los hace o con tanta lentitud o que son solamente temas para titulares del momento? Sí, es que más que lentitud, yo creo que es decisión. A ver, esta crisis, uno va aprendiendo con respecto al tiempo, ¿no? De pronto, los criterios que teníamos, o digo, teníamos, en el 2019 son distintos a la de ahora, pero porque las circunstancias uno nos van poniendo en saberes distintos, ¿no? Y creo que se han ido poniendo las cosas en orden, de alguna otra forma, y también se han desmitificado algunas situaciones, ¿no? Alrededor del problema penitenciario, de las masacres que nos ponen a la luz una serie de conflictos y crisis que existían de forma persistente en el sistema penitenciario, se agudizaron en la última década, fueron puestas muy en el debate. Y hay una opinión pública, una serie de personas, organismos nacionales, internacionales, que se volcaron a generar aproximaciones, diagnósticos sobre ese tema. Ya creo que abundan los diagnósticos. La Corte Constitucional lo hizo, la Asamblea lo hizo, la CIDH lo hizo, la Secretaría de Derechos Humanos emitió una política de aplicación social que está bien. O sea, de alguna otra forma uno tiene que aproximarse al nuevo cuerpo cancelario y un poco nos metió a lo que es los graves déficits que tiene el país en materia penitenciaria. Sin embargo, los problemas que se atribuyeron a estructurales que explican esta crisis, no es que no existan, no es que no sean verdades. Lo que pasa es que al final de cuentas, por sí solos no son un detonante explosivo de lo que está pasando actualmente, por sí solos. Por ejemplo, el concepto del hacinamiento. El tema famoso del hacinamiento, y por eso nos bajamos las
criminal, en la cual me incluyo, porque he sido partícipe de que hay que incluir ese término, el hacinamiento actualmente en las cárceles es del 11%. ¿Sí? Y estamos de lejos de ser el país con mayor hacinamiento del mundo, y sin embargo, estos eventos de violencia no pasan en otros lugares con niveles de hacinamiento mayor. Era esperar que a medida que disminuye el hacinamiento disminuye la conflictividad, y no es así. El tema de que el problema son las megacárceles, sí es un problema, yo creo que sí es un problema, pero lastimosamente lo que ha pasado en los últimos años, este último año, es que aparece el epicentro de conflictividad en Santo Domingo, una cárcel local de una estructura pequeña y una población no muy numerosa, y que supuestamente, con poblaciones numerosas, es más fácil controlarlo, que en este caso el Estado no podía controlar una cárcel de menor tamaño. Y ahí un poco la lógica de que es necesario la reubicación de los traslados. Claro, lo que el Estado es un poco es un ciclo vicioso, porque lo que ha hecho es trasladar gente de unos centros a otros, reubicar y bueno, habilitar la roca. Y lo que ha hecho es descentralizar el problema del conflicto a otras cárceles que no estaban dentro del radar. Y posiblemente eso siga pasando. ¿Sí? Se ha establecido el tema de la pacificación, que yo mismo lo dije, que es importante. Yo no niego el tema de la paz, es un proceso de construcción. El problema es que usted no puede construir la paz en condiciones tan desventajosas. Y si usted cree que la palabra de los PPLs, de los líderes penitenciarios, van a darle pauta a un proceso de decir, bueno, quedémonos quietos, la técnica dice que por lo general son acuerdos de corto plazo. Y el problema actualmente es que tenemos una desmembración muy parte del mundo criminal, el mundo de Lampa, de un grupo que se distancia de otro y ahí empieza la violencia para no nada, ¿no? Los famosos CR7, ¿no? Yo he entendido que son escritos a noche de Quiles, un tiempo se decía que eran parte de los lobos, pero bueno, al final de cuentas es una disputa de bandas, ¿no? Pero no, esos R7 aparecen este año, ¿no? Y van a seguir apareciendo. Ahora, con esa visión integral que debe darse a un problema tan complejo como este, ¿cómo mira usted el trabajo que se ha hecho, se viene haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos? Recordemos que la anterior secretaria, Bernardo Ordóñez, puso una carta protesta señalando o insinuando de que no había recibido el suficiente soporte, incluso no se le había dado los fondos que se requerían. Y ahora Paola Flores, que se encuentra aún fresca en este cargo, lo que hemos visto, o lo que no hemos visto más bien, es una presencia de la Secretaría en esta última crisis, tampoco a lo largo del paro nacional, que tuvo facetas muy importantes en temas de derechos humanos. A ver, yo creo que está trastocada la institucionalidad de este país en materia carcelaria. Y yo he tenido aproximaciones a este tema de la comisión. Bueno, la comisión ya, digamos, expiró su vigencia, pero se ha formado una especie de comité de sociedad civil para un poco dar seguimiento. También me ha invitado y he escuchado los relatos que han hecho, las buenas intenciones que hay, porque son gente muy bien intencionada y gente muy preparada. Pero cuando a mí me hablaban de la institucionalidad, yo me quedé horrorizado. O sea, por esencia, ¿qué es la Secretaría de Derechos Humanos? La Secretaría de Derechos Humanos es la instancia gubernamental que un poco genera políticas para que el Estado garantice los derechos humanos en múltiples facetas, en múltiples actividades. Una de esas es el tema penitenciario. A usted, el gobierno, le ha dado la rectoría de la Secretaría Técnica de Rehabilitación Social, es el que emite la política, ¿no? Y el SNAI es el órgano operativo, ¿sí? Que yo sepa, la Secretaría de Derechos Humanos era parte del Ministerio de Justicia. Y dentro del Ministerio de Justicia estaba el Ministerio de la Secretaría de Rehabilitación Social. Pero actualmente he puesto a una subsecretaría encima de otra para que emita la rectoría. ¿Por qué no llaman inmediatamente Ministerio de Justicia? Se evitan tanto retardo, tanta pantomima. La justicia existe en todos lados del mundo, ¿no? Por eso eso no quiere decir que uno vaya a aumentar la burocracia. Y último, si hay que aumentar burocracia, se lo merece, porque el problema es muy complicado. Y los efectos económicos que puede tener a futuro estos son mayores que el hecho de sostener una burocracia completamente costosa para el Estado. Pero en todo caso, la Secretaría de Derechos Humanos es un órgano que tiene que activarse como un control
de las acciones que hace el Estado en materia de gestión penitenciaria. Pero la Secretaría de Derechos Humanos es el órgano rector del SNAI que ejecuta la política penitenciaria. Me parece que está trastocada el diseño institucional. Ahora, que quiere que el SNAI se la escriba al Ministerio del Interior. No sé si lo han logrado, por lo menos en palabras existe esa intencionalidad. Porque bajo la idea de que, bueno, la policía está hecho cargo del sistema penitenciario porque han nombrado un general oficial en el servicio activo a manos del SNAI. Por ese pretexto, eso debe estar subsumido al Ministerio del Interior. Es un argumento que podría tener cierto sentido, pero desde el punto de vista de poner el orden en la casa, me parece que el hecho que nosotros estemos ahorita poniendo a la policía al resguardo de las cárceles es una medida eminentemente coyuntural, porque el Estado no ha podido desarrollar una instancia especializada, ¿no?, adecuada para justamente gestionar adecuadamente las cárceles. Entonces, ese problema es, como la policía está hecho cargo, hagamos la parte de un ministerio que regula la policía, me parece que no es así. Yo creo que el problema de las cárceles es un sistema aparte. Y tiene que tener una lógica aparte, porque lastimosamente si usted le da un enfoque eminentemente policial al asunto, termina siendo siempre esto una especie de apéndice, ¿no? Entendido el apéndice como lugar donde se depositan los depósitos que nadie quiere, ¿no? Instrúyanos en algo, Lado del... aparentemente simple, directo, fundamental. Pensando con simple lógica, para resolver un problema hay que conocerlo a fondo y hay que tener certeza de qué es lo que se está tratando. ¿Cómo es eso de que en Ecuador no puede concluirse un censo carcelario? Que no se tiene información correcta, precisa, sobre quiénes están en el sistema carcelario, que se evidencia cada vez que existen estos problemas carcelarios, que se corre tanto problema, tanta dificultad, tanto tiempo, un enorme sufrimiento para los familiares hasta reconocer a las víctimas. ¿Qué pasa con esto que debería ser un aspecto de carácter técnico de procedimientos relativamente elemental? A ver, el censo es el síntoma de una debilidad, de una ausencia, ¿ya? Peor, en general, ¿no? Dice que un país con buenos registros necesita censo, pero bueno, el Ecuador hace censo cada 10 años, a nivel general, poblacional. Peor en las cárceles, donde usted supuestamente tiene la potestad, el control de las personas que entran y salen. Y con esa información, más las fichas que se levanten, estatus sociales, educativos, económicos, esa gente, usted puede con registros administrativos tener capacidad de saber cómo está, un diagnóstico bastante preciso, inclusive mucho más oportuno. Pero como no existe, porque se ha desmantelado todo el sistema de control de registro, estamos hablando de que en el año 2018 se desmanteló, no lo digo yo, me lo han contado gente que está involucrada a ese mundo. Es decir, hubo estas bases de datos. O sea, por lo menos se intentaron implementar, no quiere decir que fue lo mejor, pero por lo menos un espasmo de modernización del sistema se lo instituye. Entonces, a la ausencia de información, usted cree que va a retrasar el censo, que está bien, pero el censo es un punto en el tiempo, estimado Gustavo. Usted hace un censo ahora y usted con esa información, mañana eso cambiará, hay una nueva política criminal, una nueva producción penitenciaria, eso va a cambiar. Ya se hizo un censo en el año 2009, ojo, ya se hizo en el año 2009. Y que sí, que sirve de base para establecer una política que en su momento intentó progresar y después colapsó. Está bien. Es que resulta increíble realmente en problema, estas épocas en que se manejan cantidades de datos y para todos los fines, que no se puede tener un adecuado registro el carcelario. problema actual ya más operativo. Eso me recuerda a Colombia, ¿no? Las épocas que las FARC y los grupos armados dominaban el territorio. Colombia era muy complicado poder realizar un censo en ciertos años porque el peligro de los censadores, la vida de ellos corría peligro. Es decir, tenían que el Estado pactar en ciertos momentos con las FARC para que se les permita llegar al proceso del censo sin una especie de tregua. ¿Usted cree que aquí el Estado y la gente que va a hacer esos censos podría, si el mismo Estado puede entrar a ciertos pabellones de la penitenciaría del litoral? ¿Con qué garantías esas personas que van a hacer el censo lo van a poder lograr? Entonces hay un problema también ya de índole operativa. Tiene que ver con la seguridad.
Entonces, posiblemente ese censo no se ha realizado por este tipo de cuestiones. Porque tampoco es tan difícil hacer un censo. Bien. Sociólogo Pontón, lamentablemente el tiempo es esquivo. Finalmente, ¿qué perspectivas hay, qué esperanzas se pueden sembrar en el sentido de que esta crisis carcelaria puede eventualmente ser superada? Yo creo que la decisión es política, evidentemente política, y la decisión es simple, ¿ya? Parar las masacres. El Estado puede hacerlo como concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Ya? Y usted tiene una cosa, son uso progresivo de la fuerza. Inclusive hay una ley que se ha creado que habla ya de instancias sobre el tema de seguridad penitenciaria. Hay que aplicarlo. ¿Sí? El problema es que hay, no sé, hay temor, y muchos hablan de que no existen los instrumentos jurídicos para hacerlo, porque dicen que mañana los derechos humanos van a venir y van a pedir cuentas de por qué ha disparado a gente que está poniendo en peligro la vida de otros PPLs, ¿no? Cuando un policía usted lo quiere matar, pues el policía puede hacer uso por eso de la fuerza, porque lo que interesa es garantizar su vida. En este caso explica lo mismo. Pero no lo hace porque dicen que después le van a jalar las orejas. Pero la pregunta es que al no hacerlo también implica de otra forma una omisión que derive en muertes y masacres, ¿no? Y que eso es también responsabilidad del Estado. La vida del PPL es responsabilidad del Estado. Y eso también es un tema de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos a nivel internacional han dicho que es necesario aplicar la fuerza bajo dos principios. La responsabilidad de proteger, que es un principio consagrado en las Naciones Unidas, en el 94, que es el tema de seguridad humana. ¿Sí? Y el otro principio que es el tema de la complementariedad, subsidiariedad de las fuerzas del orden, en este caso policía y fuerzas armadas. Y esa decisión no se ha tomado. Ese es el problema. No se ha podido parar las masacres porque nos hemos ido por las ramas y no vamos al foco principal. Falta de decisión política. Exactamente. Gracias a sociólogo Pontón por habernos acompañado. Listo, muchas gracias. Hasta luego. El sociólogo Daniel Pontón es decano de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.